Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el tema Jesús es el Señor y Cristo. Después de ser bautizado por el Espíritu Santo e investido de poder de lo alto el día de Pentecostés, Pedro el apóstol ese mismo día usó las llaves que le prometió Jesucristo para abrir el reino de los cielos primeramente a los judíos y posteriormente en su predicación en la casa de Cornelio también a los gentiles. La Biblia dice que ese día de Pentecostés hubo un gran estruendo y se juntó la multitud que estaba confusa porque cada uno oía a los discípulos predicarles en su propia lengua o idioma. La Biblia enseña que la predicación ungida por el Espíritu llama la atención y en unos da convicción y conversión, mientras que en otros causa vehemente rechazo, burla y endurecimiento del corazón. También dice que ese día, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y dijo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, que sea notorio que estos no están ebrios, sino que es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y refiriéndose a las profecías del apocalíptico fin del mundo, dijo: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, o sea, el juicio final del mundo. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. También oigan todos, Jesús Nazareno fue el varón aprobado por Dios con las maravillas, prodigios y señales que ustedes saben que Dios hizo por medio de él. A este, con el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron, entregaron y crucificaron por manos de inicuos, pero Dios lo resucitó, suelto los dolores de la muerte. Siendo imposible que fuera retenido por ella, David dijo: vi al Señor delante de mí, y porque está a mi diestra no seré conmovido. Mi corazón se alegró, se gozó mi lengua, y mi carne ahora descansará en esperanza, porque sé que no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción, mas conoceré la vida eterna y el gozo de tu presencia. Varones hermanos, se puede decir que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro permanece hasta hoy, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara por siempre en su trono, viéndolo antes, fue así que habló de la resurrección de Cristo. Y nosotros somos testigos de que realmente el alma de Jesucristo no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio corrupción, sino que Dios lo resucitó y lo exaltó hasta la diestra de Dios, y habiendo cumplido el Padre la promesa del Espíritu Santo, se ha derramado en la forma que lo ven y oyen, porque David no subió a los cielos, pero Dios a Cristo dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha declarado Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse para perdón de pecados, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes y sus hijos es la promesa, y para cuantos nuestro Dios llame. Y con estas y muchas otras palabras, Pedro testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados en el nombre de Jesús, y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas. En este primer sermón evangelístico de Pedro, después de una breve introducción explicando el cumplimiento de la profecía de Joel, lleno del Espíritu Santo,
pasa a comprobar con las Sagradas Escrituras que Jesucristo, a quien ellos crucificaron, Dios le ha declarado Señor, o sea Dios, y Cristo, o sea el ungido Mesías. Hay varios puntos claves y bien definidos que podemos aprender de este sermón predominantemente escritural que Pedro pronuncia con envidiable elocuencia y efectividad ante un auditorio atento, crítico y conocedor de las Sagradas Escrituras. Y a pesar de la falta de preparación académica, el Espíritu Santo usó a Pedro como a un verdadero erudito. Después de pedir la atención, el primer punto que pone en claro es que el personaje central de su predicación será Jesús Nazareno, varón que demostró estar aprobado por Dios con incontrovertibles evidencias, maravillas, prodigios y señales, incluyendo la de la resurrección, de la que por 40 días, presentándose vivo, dio muchas pruebas indubitables. Tales argumentos no garantizan que el auditorio acepte, reciba, aplauda y crea lo que predicamos, pero sí evita que pueda descartarse el argumento como falso o fundamentado en dogmas, prejuicios o suposiciones humanas. Ahora, como segundo punto, Pedro se dispone a dar el fundamento escritural de su ponencia. Como Pablo tiempo después, Pedro afirma que Cristo, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios y no como un lamentable suceso, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitado al tercer día, y todo conforme a las Escrituras y a lo profetizado por David y en los salmos mesiánicos. El sermón de Pedro concluye asegurando que ya resucitado, Jesús ha sido declarado Señor y Cristo, o sea, el Mesías ungido y el Dios nuestro Salvador, exaltado hasta la diestra de Dios Padre. Así, Cristo es el que, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, murió, resucitó y ascendió, y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. El sermón termina contestando la pregunta del auditorio: ¿qué haremos? Y Pedro invita a cuantos el Señor nuestro Dios llamare al arrepentimiento y a poner su fe en Jesús, el Señor y Cristo, confiando en que el Espíritu llamará a su corazón, le dará la fe necesaria para creer, aceptar, recibir y confesar a Jesucristo como su Salvador y el don del Espíritu Santo. Al verlos compungidos de corazón, persuadido de lo que predica, Pedro con muchas otras palabras les testificaba y exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, y Él les envía a Jesucristo, quien les fue antes anunciado. Asombrado por la tremenda respuesta del auditorio, alaba a Dios por su grande misericordia al concederle una grande cosecha de personas, de acuerdo con la promesa que dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve que riega la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Fue así que, cuando Dios añadió a la iglesia a los que habían de ser salvos ese día, la iglesia creció de 120 a más de 3000. Que Dios nos conceda el gozo de predicar a Jesucristo el Salvador, ungidos de tal manera con el poder del Espíritu Santo, para que nuestro Señor y Cristo añada cada día por decenas, centenas y millares a la iglesia nuevos salvos. Amén. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Así sea.